La 'Ndrangheta es la organización criminal más poderosa del mundo. Factura más de 70 millones al año, más que Coca-Cola y Adidas juntas. Pero no ocupa portada en los grandes medios y lo que es más importante, nació en la región más pobre de Italia, en Calabria, una región en la que en algunas localidades, por miedo y presiones, nadie se presenta como alcalde, que está golpeada por los problemas socioeconómicos, pero que cuenta con el puerto con más tráfico de mercancías de Italia y que es la base de operaciones de la mafia más globalizada del mundo. He pasado varios días conociendo algunos de los lugares más importantes de la 'Ndrangheta, apreciando cómo ya han llegado a las instituciones y analizando cómo vive la gente en una región en la que reina el silencio cuando se hablan de estos temas. ¿Se están llevando a cabo medidas para desarticular a la organización criminal? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Cómo han llegado a ser la mafia más poderosa del mundo? Y sobre todo, ¿se puede vencer? Poi la 'Ndrangheta è potente perché interviene nei mercati internazionali della droga, quindi la 'Ndrangheta è presente a Milano nella borsa, è presente nei grandi sistemi politici che poi danno gli appalti. Calabria es una región que cuenta con poco más de 2 millones de habitantes, lo que la convierte en la 10ª más poblada de todo el país, pero también en la más humilde de toda Italia. Una de cada 3 personas se encuentra bajo el umbral de la pobreza y cuenta con un PIB per cápita casi 3 veces menor que el de la región del Trentino Alto Adigio. Además, es la segunda región con la tasa de paro más alta de todo el país, más del doble que la media nacional. Solo se sitúa por detrás de Campania y junto con Sicilia forman las 3 regiones con las tasas de paro más altas de toda Italia, las 3 en el sur, las 3 golpeadas por la mafia. Uno puede pensar que todo esto es por culpa de la mafia, y aunque pueden haber correlaciones, y las hay, lo cierto es que las diferencias entre el norte y el sur de Italia se llevan produciendo desde la unificación del país en el año 1861. Y más o menos por esas fechas es cuando nace la 'Ndrangheta. Así que vamos a retroceder atrás en el tiempo para explicar cómo nació y cómo creció hasta convertirse en la mafia más grande del mundo. La 'Ndrangheta nació por influencias de la Camorra, la mafia más antigua de Italia, y en los inicios se denominaba Honorata Società. Eran familias que estaban organizadas jerárquicamente bajo un código de conducta en el que se incluía la omertà, y en un inicio limitaban sus operaciones a Calabria. Además, conviene destacar que principalmente las distintas familias de la 'Ndrangheta se dedicaban únicamente a la extorsión y al chantaje. Con la llegada de las grandes obras públicas a Calabria, el aprovechamiento de los contratos públicos también se convirtió en una importante fuente de ingresos. Pero todo cambió con el secuestro de John Paul Getty III en el año 1973. Este era el nieto del magnate petrolero estadounidense John Paul Getty, quien en esos momentos era el hombre más rico del mundo. La 'Ndrangheta pidió 17 millones de dólares por el rescate, y en un principio el abuelo se mostró reacio a pagar, pero después de que un periódico recibiera la oreja cortada de John Paul Getty III, negoció un pago de 2,2 millones de dólares. Este dinero, sumado al obtenido en otros 200 secuestros realizados entre los años 1970 y la década de 1990, causaron la primera guerra de la 'Ndrangheta y la segunda guerra de la 'Ndrangheta. Entre las dos guerras participaron diversas familias y hubieron más de 800 muertos. La mafia siciliana, que en esos momentos tenía más poder, ayudó a que se finalizaran los conflictos y sugirió la creación de un organismo superior llamado la provincia. El organismo se creó tras la finalización de los conflictos, pero por lo que hemos visto en los años más recientes, no ha terminado de funcionar. Al término de la Primera Guerra, los dos grandes ganadores fueron Girolamo Piero Maggi y Paolo De Stefano. Los dos invirtieron ese dinero para crear vínculos con la clase política y esto provocó que ganaran mucho más dinero de las comisiones de la construcción de la autopista Salerno-Reggio. Pero el verdadero cambio sucedió después del segundo conflicto. En el año 1995 se creó el puerto de Gioia Tauro, que es el tercero en número de mercancías de toda Europa y que fue un punto de inflexión clave para la 'Ndrangheta. Fue un punto de inflexión porque desde los años 80 ya se habían adentrado en el tráfico de drogas, pero la creación del puerto posibilitó la llegada de mercancías mucho más grandes y de otros continentes. Si a esto le sumamos que ya empezaban a controlar el poder político, el descenso de poder de la mafia siciliana y los contactos con los cárteles sudamericanos, tenemos el cóctel perfecto para hacer de esta localidad uno de los puntos de entrada de droga más importante de toda Europa. Desde ese momento la organización continuó fortaleciéndose y expandiéndose por Italia y por el extranjero. Además hizo contactos en otros continentes y eso le ha permitido tener hoy en día el control del 80% de toda la cocaína que se trafica en Europa. Cada año cientos de toneladas de cocaína entran por este puerto a través de mercancías que vienen mayoritariamente de Latinoamérica. Desde 2021 se han incautado 37 toneladas de cocaína y el pasado mes de mayo se detectó un alijo de 2.700 kilos en el interior de plátanos falsos con valor de 800 millones en el mercado. Pero las detenciones son insuficientes y el porcentaje de droga incautada es mínimo en comparación con toda la que entra. Durante años la 'Ndrangheta ha controlado, y probablemente sigue controlando, a muchos de los trabajadores del puerto y se las ha arreglado para crear técnicas para hacer entrar la droga, como la creación de bajos fondos en los contenedores.
Se la 'ndrangheta degli infiltrati all'interno del porto Questo non bisogna essere esperti, bastano le cronache e le sentenze. Cioè da sempre diciamo che a Gioia Tauro ha permesso ai grandi trafficanti di droga di poter far arrivare la droga dai vari mercati mondiali e poterla smistare. Quindi Gioia Tauro è sempre stata nell'occhio del ciclone proprio per questa caratteristica purtroppo che c'ha. El nombre del puerto viene de la localidad donde se encuentra, Gioia Tauro, y antes de acudir había leído que se trataba de uno de los feudos de la 'ndrangheta, así que decidí adentrarme para ver cómo era. Sin lugar a dudas llama mucho la atención que la localidad que tiene uno de los puertos de mercancías más grandes de toda Europa esté en un estado tan deplorable. En teoría tener un puerto de mercancía generaría mucho trabajo, generaría mucha riqueza y sí que lo genera, pero para unos pocos. Creo que es bastante evidente que estamos ante uno de los feudos de la 'ndrangheta hoy en día y caminando por las calles sí que se notaba como esa tensión. Cada vez que sacaba la cámara notaba como todo el mundo me miraba, incluso me han llevado como no la atención un par de veces, pero en el sentido de preguntándome qué hacía, que es algo que no me ha ocurrido en ninguna de las otras localidades de Calabria que he visitado. Y es un poco como si el Estado ya haya desaparecido de esta localidad y sea propia de la 'ndrangheta y haga lo que quiera. Un montonazo de basura por todas las calles y desde luego es la localidad de Calabria en la que peor estado he visto de las casas deshabitadas, casas destartaladas. La verdad es que ha sido muy llamativo. Aunque hoy en día esté considerada la mafia más importante y globalizada del mundo, lo cierto es que empezó en una zona rural, las montañas del Aspromonte italiano. Este parque nacional compuesto por miles de cuevas, donde la 'ndrangheta escondía a las personas que secuestraba, sigue siendo hoy en día el punto desde donde se dirige toda la mafia calabresa. De hecho, hoy en día está considerado uno de los puntos más peligrosos de toda Italia y hay una unidad especial de carabinieri que controla la zona. En las montañas se encuentran dos de las localidades más importantes para la mafia calabresa. San Luca, que es una villa donde han nacido algunos de los clanes más poderosos y donde ha sucedido una de las luchas de poderes dentro de la mafia masonadas, la disputa de San Luca, que causó la posterior masacre de Duisburg en Alemania, y la otra localidad es Plati, que en los últimos años ha sido famosa por los túneles, búnkeres y galerías que se han descubierto en el subsuelo y que es una red que utilizaban y utilizan los mafiosos para esconderse. De hecho, se cree que solo se han encontrado una mínima parte de todos los túneles. Son dos localidades de difícil acceso y donde aún se tiene constancia que viven numerosos capos de la 'ndrangheta. De hecho, en San Luca, en las últimas elecciones al Parlamento italiano, votaron menos del 20% de todas las personas con derecho a votar en la localidad. Ante esto surge una de las preguntas más importantes. Y entonces, si hay una unidad especial controlando la zona y se sabe que viven capos mafiosos en las diversas localidades, ¿por qué no se les detiene? Bueno, en primer lugar hay que negar que no se detenga a los mafiosos de la 'ndrangheta porque realmente no es así. En los últimos años se ha detenido a numerosos capos de la mafia calabresa y en el año 2023 se realizó el macrojuicio más importante contra la mafia desde el llevado a cabo en Palermo en los años 80 contra la Cosa Nostra. De hecho, antes de contestar a la pregunta, conviene explicar la resolución de este histórico proceso judicial. Un proceso que se concluyó con más de 200 condenas y que ha servido para poner en relieve la conexión entre la 'ndrangheta, la política y la administración pública. Senadores, jueces y carabinieri han sido condenados por complicidad con la mafia. Y es que este es uno de los grandes motivos de que no se detenga a todos los capos mafiosos. Las relaciones que tiene la mafia con las instituciones públicas les hacen ir siempre un paso por delante. Esta es una de las denuncias más claras de Nicola Gratteri, un magistrado calabrés que probablemente es la persona más importante en la lucha contra la 'ndrangheta, ya que lleva toda su vida dedicado a ello a costa de vivir las 24 horas del día con dos escoltas y no poder hacer cosas de persona normal como ir a tomar un café por el peligro que ello conllevaría. No es ni mucho menos la única persona amenazada por la 'ndrangheta. El periodista Michele Albanese y el empresario Gaetano Safiotti son otros dos ejemplos de estar amenazados por una mafia que no se caracteriza por ser especialmente violenta, pero que si es necesario la utiliza. No quieren aparecer en prensa, aunque regionalmente lo hacen con bastante asiduidad, y no quieren matar a inocentes por miedo a que les pase lo que le pasó en su momento a la Cosa Nostra, que lo hicieron y tuvieron a toda la opinión pública en contra con importantes manifestaciones. Y esa intención de pasar desapercibidos nos lleva a otras grandes razones por las que hoy en día muchos capos de la 'ndrangheta siguen en libertad. Tienen millones y millones de euros, pero normalmente viven en casas muy normales, casas que incluso por fuera parecen algo poco cuidadas, pero que por dentro tienen un montonazo de habitaciones, muchas de ellas escondidas, con salas que están detrás de paredes, con búnkeres de búnkeres, una locura, y eso dificulta mucho la labor de los carabinieri a la hora de encontrarlos. Son verdaderas obras arquitectónicas que permiten a los mafiosos esconderse muy bien de la policía, aunque no siempre logran escaparse, y uno de los ejemplos más claros es el de Giovanni Puntioreri, un capo de la 'ndrangheta que fue encarcelado y que no pudo disfrutar de esta villa que había construido años atrás. La villa se encuentra en Croce Vallanidi, uno de los barrios más humildes y conflictivos de Calabria, de Reggio Calabria mejor dicho, y que en la actualidad se encuentra dominado, controlado por la 'ndrangheta. Pero por suerte la villa está controlada, la tiene una asociación, así que vamos a visitarla. Además la villa tiene un búnker de esos donde se escondían los mafiosos, bueno, se escondían y se siguen escondiendo para escapar de los carabinieri.
apparteneva a Giovanni Puntorieri. È stato arrestato latitante in Spagna. Sí, Madrid. A Madrid. ¿En 1996? Sì. El búnker se encuentra debajo de una de las habitaciones y se accede por un pequeño hueco que se abre en el suelo. Mide aproximadamente 10 metros cuadrados y tiene diversos elementos distintivos como una pintada sobre Dios en la pared o... Il lupo perché Bellocco era soprannominato il lupo ed aveva queste foto dei lupi nel bunker. Este búnker en concreto está pensado para una persona y aquí podía pasar semanas. Disponía de una cama, una mesa, un diminuto lavabo, una pequeña cocina con una nevera y diversos objetos religiosos. Además, siempre que un capo se esconde, hay gente pendiente de él por si necesita comida o cualquier cosa. La casa contaba con 3 pisos, así que mientras Antonella me la mostraba y me explicaba aspectos de interés como que estaba construida a lo alto de una montaña para controlar la zona o que el baño era tremendamente lujoso, aproveché para hacerle algunas preguntas. ¿Ve la situación de la 'ndrangheta? ¿Pensa es posible migliorare? Ancora no. Ancora no. Se non si prendono delle decisioni importanti a livello politico. Molta corruzione. Sì. La cosa nostra, la situazione ha migliorato in Sicilia, no? In più. In Sicilia c'è stata una presa di coscienza molto prima, quando ci sono state le stragi. Sì, con Falcone, Giovanni. Borsellino, Sì. sono state uccise tante persone importanti. L''ndrangheta queste cose non le ha fatte qua. Sempre lavorato nel silenzio. Sì, c'è stata la guerra di 'ndrangheta, si sono sparati, però è durata poco perché hanno capito subito che dovevano tenere un profilo più nascosto perché altrimenti l'attenzione era tutta pubblica. su di loro. Sì. Certo, quindi hanno lavorato così in silenzio. Sì. Aunque durante muchos años se ha pensado que la estructura de la mafia calabresa era horizontal y que ninguna familia tenía más poder que otra, lo cierto es que en los últimos años se ha observado cómo la estructura empieza a hacer poco a poco más piramidal. Hoy en día más de 20.000 personas distribuidas por 50 países forman la mafia más poderosa del mundo, pero no se sabe quién es el verdadero líder o por lo menos no está del todo claro. Lo único que sabemos es que hay muchísimos niveles de poder y que hay distintos líderes en distintas familias y en distintas zonas. Es una organización criminal familiar, por lo que si no perteneces a una familia mafiosa es muy complicado acceder, aunque no imposible. De hecho, en los últimos años se han observado distintos rituales de iniciación en los que se jura los códigos de la 'ndrangheta. Uno de los códigos más famosos es el de lealtad, y por eso hay tan pocos testigos que vayan en contra de la 'ndrangheta, porque significaría ir en contra de los códigos e ir en contra de tu propia familia. Además de todo esto, es importante destacar la relación de la mafia calabresa con la masonería. Giuliano Di Bernardo, maestro de la Gran Logia de Italia, afirmó en su momento que en Calabria, de las 32 logias, 28 estaban controladas por la 'ndrangheta. Asimismo, los carabinieri en los últimos años han interceptado distintas llamadas de capo de la mafia en las que hablaban de la masonería. Tras este inciso, conviene destacar que otro de los grandes problemas que tienen los que luchan contra la 'ndrangheta es la facilidad que tienen los capos de salir una vez están en prisión. No es que se escapen de la cárcel, pero por poner un ejemplo, Domenico Pagliacaniti, que fue detenido en el año 2021 en Madrid, ya había sido detenido en el año 1996 y condenado a 30 años en el año 2005 por distintos delitos de sangre. No obstante, por distintas presiones de mafiosos externos, consiguió que saliera en el 2019. No es ni mucho menos el único caso así y no es la única manera en la que la mafia ejerce presiones. La 'ndrangheta consigue que haya localidades en las que no se presente ningún candidato. En la mencionada villa de San Luca llevaban sin poder votar desde el año 2006. En el año 2019 sí que se presentó un candidato, pero en las últimas elecciones de este 2024 no se ha vuelto a presentar nadie. Pero no es ni mucho menos la única localidad que ha pasado por periodo sin alcalde. Desde el año 1991, 105 ayuntamientos en Calabria han acabado bajo la gestión de un comisario externo, o bien porque no se ha presentado nadie, o bien por corrupción relacionada con la mafia. En Tropea podemos observar uno de los ejemplos más recientes. Desde hace unos años es bien sabido que el que está considerado como el pueblo más bonito de Calabria es también uno de los feudos más importantes de la 'ndrangheta en la provincia de Vibo. Y en abril de este año se descubrió que el alcalde Giovanni Macri, junto con otros miembros del gobierno, tenía vínculos familiares y contactos muy frecuentes con algunos miembros de la mafia calabresa. Por lo que de nuevo otro gobierno local se tuvo que disolver por la corrupción entre la mafia y el Estado. Con tanto dinero es normal preguntarse, ¿qué hacen con él? Pues lo cierto es que tras diversas investigaciones se ha esclarecido que han invertido mucho dinero en criptomonedas y es bastante habitual encontrarse en los diarios semana tras semana bares, cafeterías, restaurantes que son propiedad de la mafia calabresa. Además, otra de las maneras más utilizadas para blanquear dinero es la construcción. Durante años la mafia ha comprado terrenos para edificarlos y así convertir el dinero negro en dinero legal. Por toda Italia se pueden observar miles y miles de construcciones incautadas por parte del Estado. Y es que esta es una de las maneras con las que más daño se le puede hacer a la mafia. Otra de las cuestiones que
que más afecta a la población calabresa es el pizzo. Esta es una forma de extorsión creada por la Cosa Nostra y que se ha expandido al resto de mafias italianas, entre las que evidentemente se encuentra la 'Ndrangheta. La mafia calabresa cobra o mensualmente o trimestralmente un dinero a los comerciantes y empresarios teóricamente para protegerlos, pero la realidad es que no es ni mucho menos una forma de proteger, sino que es una forma de ganar más dinero y sobre todo una manera de controlar a la población. Si tú eres un comerciante o empresario que no paga pizzo, las consecuencias pueden ser tremendamente dañinas. Una de las personas que os he mencionado anteriormente, Gaetano Safiotti, puso unas cámaras de seguridad en su oficina en las que mostraba cómo le obligaban a pagar pizzo. Esas grabaciones las envió a la policía y eso causó numerosas detenciones, pero también causó un cambio en su vida de forma brutal. Ahora ya no puede salir de casa por el peligro que eso conllevaría y vive con 2 escoltas. Hoy en día hablar del pizzo en Calabria no está nada extendido, pero es vital a la hora de elegir los gobernantes, porque o la mafia le pregunta a un candidato si quiere votos o el candidato le pregunta a la mafia si le puede dar votos. De esta forma todos los que pagan pizzo les obligan a votar a un determinado candidato, el candidato sale elegido y la mafia lo controla. Y es que esta es una de las principales características de la mafia, que no solo quiere enriquecerse con métodos ilegales como el tráfico de armas, el tráfico de drogas o negocios con el juego, sino que es una organización criminal que tiene la intención de corromper al Estado para suplantarlo. Il pizzo per la mafia non è un'entrata economica importantissima. Per controllare. Bravo, cioè, perché le entrate loro sono soprattutto la droga e gli appalti. Sì. Però il pizzo è un modo per dire alle comunità qui come andiamo noi. Por mucho que duela decirlo, la 'Ndrangheta ha logrado su objetivo. Sigue siendo un grupo criminal que se lucra con actividades ilegales, pero además ha conseguido corromper a las administraciones públicas e instaurar su cultura en Italia. La 'Ndrangheta no solo es una mafia que pasa desapercibida y gana millones y millones de euros cada año con el tráfico de drogas, sino que es una institución más que conduce y controla a la población de manera directa e indirecta. En el vídeo me he centrado en la región de Calabria, que es donde nació, desde donde dirigen muchas de las operaciones y donde más poder tienen, pero esto es algo que sucede en toda Italia. Al contrario que la Cosa Nostra, ha sabido crecer en la sombra sin que la población se dé cuenta y sin tener a la opinión pública en contra. El futuro no es alentador, solo unas pocas personas y asociaciones luchan en contra de la mafia calabresa y poco a poco sí logran algunos pequeños objetivos. Pero hasta que no se saneen las instituciones y la población no se una para realizar un cambio conjunto, parece que todo va a seguir igual. Y seamos sinceros, gran culpa de que la situación actual sea tan complicada y difícil de revertir es por culpa de las propias instituciones que han dejado de lado a la población y se han dejado corromper por la mafia. El panorama que se observa en Calabria es preocupante. 1 de cada 3 personas vive bajo el umbral de la pobreza, una tasa de paro desorbitada y un paisaje repleto de construcciones que están abandonadas o que se conservan en un estado precario. La 'Ndrangheta ya no es solo una organización criminal, es una cultura que se ha instaurado en Italia, que vive en la sombra, pero que se puede apreciar perfectamente.